Buenas noches con todos. Me presento. Soy el magíster Daniel Noboru Yogi Takaesu. Soy psicólogo clínico de formación, eh, magíster en psicología educativa. Soy catedrático de la Universidad Tecnológica del Perú, de la Facultad de Psicología, y también pues me dedico a la investigación científica, o sea, a la publicación de artículos científicos en revistas indexadas. Voy a presentar con la primera pregunta. ¿Cuál es el tratamiento para la primera depresión psicológica? ¿Tiene cura o solo puede ser controlada? Lo primero que hay que entender con la depresión es que no es tal como las enfermedades que entendemos, digamos, a nivel general, como, digamos, no sé, una gripe, una tos, digamos, infecciones virales o bacterianas. La depresión en sí mismo es un conjunto de conductas y hábitos que se instauran en la persona y que refuerzan sistemas de pensamiento y respuestas emocionales. Antes se creía que la depresión era una cuestión puramente interna y claro, porque se basa en desequilibrios químicos, ¿no? A nivel cerebral, los neurotransmisores, por ejemplo, una producción desordenada de ellos o inhibición de las mismas, redes sinápticas que no tienen comunicación adecuada, pero es el detalle. Antes se creía que lo que uno pensaba y sentía influenciaba en la conducta. Hoy con las posturas de tercera generación en terapia se sabe que no es así. Lo que uno hace influye en lo que piensas y sientes. Así que tratamientos hay, por supuesto. Cura tal cual, digamos, para la depresión, o sea, no es algo que se tenga que curar, es algo que se tiene que modificar a nivel conductual, lo que es, digamos, la conducta depresiva, pues de alguna manera, o sea, no se cura, no es tal cual, digamos, propiamente entendido, sino que es un sistema de conductas que habría que modificar, que lo más normal que siempre quede uno con otro rezago y la persona con depresión pues tenga que aprender a manejar a largo plazo este tipo de situaciones. Perfecto. Buenas noches, compañeros profesores. Yo soy Sandra Salguero. Voy a proceder a hacer la segunda pregunta. Quisiéramos saber cómo actúa y piensa una persona con depresión psicótica. En este caso, por ejemplo, hay que entender primero que una depresión psicótica tal cual, estamos refiriendo a un pico alto ya de la depresión. O sea, la depresión nos dividimos en, digamos, en estados bajo, moderado, alto y muy alto, ¿no? Ya el muy alto es el grave, digamos que de grave a muy grave, y entendemos de que la persona está entrando en una posición psicótica. Ahora entender qué es psicosis. La neurosis, por ejemplo, a diferencia de la psicosis, simplemente es un sistema de pensamientos inconexos, desordenados, pero que podemos identificar como tales. En el caso de la psicosis, estos sistemas de pensamiento inconexos, disfuncionales e incluso a veces bordeando el delirio, no son percibidos como un agente disfuncional, sino como parte propia de la realidad. Digamos que la persona se termina creyendo lo que piensa en este caso, no lo llega a racionalizar y es lo peligroso. Las personas que llegan a un punto de crisis psicótica en la depresión, pues tienen un alto potencial para tomar decisiones que ellos creen que son, digamos, opciones válidas porque están justamente en ese estado en que la realidad comienza a disociarse de la razón. Ahí es cuando pues comienzan a planificar y pensar en quitarse la vida, por ejemplo. A ver, ¿algo más que quisieran saber? Sí, en este caso, ¿cómo se podría evitar una depresión con síntomas psicóticos? Evitar la depresión con síntomas psicóticos es frenarla en sus etapas iniciales, antes de que se comience a generar una psicosis, que ojo, detalle importante, es que hasta una depresión, digamos, en estado moderado, puede tener algunos picos altos por ciertos eventos o situaciones que ocurran, pues en las que tengan crisis psicóticas. O sea, no es lo mismo mantener una depresión psicótica, digamos, que mayormente es así, o una depresión, digamos, estándar con sus picos. Para evitarlo, hay que instaurar sistemas de conducta en la persona. Como digo, lo que uno hace influye en lo que piensas y sientes. Si es que queremos evitar que la persona tenga un brote psicótico a nivel de depresión, pues hay que establecer adecuadamente las conductas para evitar esto. Y en el caso que ya esté el brote psicótico, pues si la persona no tiene una adecuada autorregulación, no puede manejarlo, pues la medicación psiquiátrica, juntamente con la terapia psicológica, es algo que funciona para salir de la crisis o estabilizar el síntoma en caso que sea constante.
Muchas gracias. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Teresa Silva. Yo también quisiera hacerle una pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué la depresión psicótica es comúnmente confundida con un trastorno esquizoafectivo? Justamente por lo que mencioné previamente. La psicosis tiene esa característica. Los pensamientos, aparte de inconexos y disfuncionales, pueden comenzar a disociarse de la realidad. La psicosis se caracteriza por eso en cualquiera de sus esquemas patológicos. Una disociación con la realidad objetiva. La persona comienza a tal cual, a separar, digamos, su pensamiento de lo que son indicadores tangibles, objetivos de la realidad. De ahí cuando comienza esta distorsión de su percepción de la realidad, del entorno que lo rodea, y pues esto es lo que se vuelve potencialmente peligroso. O sea, la persona se disocia de la realidad y por eso que se puede confundir con un proceso esquizoafectivo, porque los esquizofrénicos, por ejemplo, son psicóticos de tiempo completo, pero a un nivel mucho mayor. El origen ya no está en las conductas, en el caso del esquizofrénico, sino está en un desequilibrio formal, un mal funcionamiento ya puramente orgánico del sistema nervioso. Ahí ya no tienen que ver las conductas, sino que ya es puramente orgánico. Ya no es razón psicológico, es psiquiátrico, puramente médico. Y el psicólogo ya trabaja como soporte, pero no como tratamiento tal cual. Al revés que con la depresión, así sea psicótica, el psicólogo se queda el tratamiento, el psiquiatra se queda el soporte. Ok, gracias. Continuando con las preguntas, doctor, quisiera saber de qué manera se manifiesta y cuáles son las cosas que influyen para que lleguen a una psicosis depresiva. El afianzamiento de las conductas que de por sí refuerzan la depresión son las que te pueden llevar a incrementar la intensidad del trastorno hasta llegar al punto psicótico. Por dar un ejemplo, ustedes seguramente han pasado por épocas en las que se han sentido tristes, solos, etc. Recuerden bien lo que han hecho en esas épocas. O sea, cuando se han sentido solos o devastados, seguramente se han aislado en sus cuartos, no han querido ver gente, han dejado sus rutinas de lado por rupturas amorosas, problemas con la familia, etc. La pregunta es, ¿esas conductas que realizaron los ayudaron a salir de esta tristeza, de esta desolación emocional, o reforzaron a bien el sentir? Eso es lo que vuelvo a ir. La conducta influye en lo que uno piensa y siente. Acá adentro, tus conductas, tus sentimientos, tus emociones, todo está basado en sinapsis nerviosa. Cada hábito y rasgo de tu personalidad es una costumbre, es una conducta condicionada y está armado por sinapsis nerviosa. Mientras más hagas algo, la sinapsis se afianza, se hace más fuerte, más estable, la conducta es más difícil de modificar porque se hace más intensa. En resumen, mientras más ejerzas conductas que refuerzan tu propia depresión, que es lo más normal en los depresivos, porque se dejan llevar, digamos, por ese círculo vicioso de conducta, sentir, pues mucho más intensa va a ser la conducta depresiva hasta llegar a puntos, pues, psicóticos. Mientras más solo te sientes, más te aíslas, pues, peor te vas a sentir y empiezas, pues, a caer en zonas muy, muy oscuras. A ver, siguiente pregunta. ¿O alguna duda que quede con respecto a estas declaraciones? Bajo todo lo que nos ha indicado, doctor, ¿cuáles son los riesgos de sufrir una psicosis depresiva? La muerte, evidentemente. La depresión no te mata tal cual como una enfermedad neurodegenerativa, como podría ser el Alzheimer, el Parkinson, que, digamos, tal cual te eliminan por la muerte celular acelerada del tejido nervioso. La depresión lo que hace es disfuncionar los esquemas cognitivos en base a las conductas que ejercitamos. Por eso que la terapia, digamos, más efectiva para depresión en todos sus aspectos es digamos, la activación conductual, que es modificación pura de conducta para que la persona, pues, modifique estos esquemas cognitivos a nivel orgánico, a nivel de sinapsis. En caso de no lograrse esto, no llevar el tratamiento para la modificación conductual, porque si no modificamos la conducta, sigue haciendo cosas que lo deprimen y se va a deprimir cada vez más. Hay, por ejemplo, la consecuencia más obvia, en el peor de los casos, un depresivo en estado psicótico, es que se autoelimine. Eso es, digamos, lo clásico, ¿no? Ante una
distorsión de la realidad, pues uno puede tomar decisiones muy irracionales que en su momento, bajo la psicosis, el estado psicótico, parecen pues completamente lógicas, ¿no? Como que sufro mucho, pues me mato, ¿no? Porque la vida no tiene sentido, todo es tristeza, siempre he estado mal, jamás voy a mejorar, etcétera, etcétera, etcétera. Pensamientos irracionales que se perciben como reales, objetivos, bajo un estado de psicosis, porque si ustedes ahorita que están, digamos, entre comillas, porque nadie está completamente bien, pero están lúcidos, saben que no son así las cosas, pero créanme que con un estado, una crisis psicótica, hasta la idea más estúpida, más desviada, más alejada de la realidad, puede parecer muy racional, muy lógica, o sea, básico, ¿no? Como cuando rompen con una pareja y se están creyendo que jamás van a ser felices, que nunca van a volver a ser amados igual. ¿Ven? Algo parecido así, pero multiplíquenlo por 100, pues, ¿no? O sea, ahorita saben que son tonterías, pero un psicótico, por ejemplo, lo asume como la realidad pura y dura. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Doctor, buenas noches. La siguiente pregunta sería, ¿la depresión psicótica puede ser genética? No necesariamente genética, pero hay cierta predisposición orgánica para desarrollar conductas depresivas. Y no tanto por las conductas, sino que hay que entender la personalidad como dos variables principalmente, temperamento y carácter. Siendo el temperamento, pues, la herencia genética, orgánica de la estructura cerebral, que nos trae pues, la recombinación con los padres. Y el carácter, pues, la regulación de nuestras propias conductas en base al aprendizaje social. Digamos, naces con temperamento y formas el carácter. ¿Ya? En este caso, no es que heredes depresión, sino que en base a posición para que se desarrollen ciertas conductas disfuncionales. Puede que exista eso, influye, pero no determina. Bueno, y por último, aunque ya lo había mencionado en relación a las otras preguntas, ¿cuáles son las causas de la depresión? ¿Existe algún factor predominante para llevar a ese estado a una persona? Sí, la interacción con el medio ambiente. Dependiendo del tipo de interacción medioambiental que tenga el individuo, digamos en este caso una persona cualquiera, puede generar distintos tipos de trastornos psicológicos, porque en realidad todo está relacionado con la forma en que interactuamos con el medio que nos rodea. Por ejemplo, la autoestima es lo primero que comenzamos a construir desde niños, ¿no? Bueno, juntamente con otras cosas. Hay mucha gente que todavía cree que la autoestima es algo interno, propio, tu propia valoración. No es así. La autoestima, por ejemplo, se basa principalmente en cómo los demás nos valoran. Tú sabes que eres bueno o malo en algo, sea real o falso, por la valoración externa. Digamos, yendo desde ese ejemplo, el factor determinante para que alguien genere depresión, uno es la interacción medioambiental. Uno aprende cómo lidiar con los problemas, cómo manejar sus emociones, cómo expresar sus afectos y cómo, en este caso, ejercer ciertos sistemas de conducta ante tales situaciones, justamente por la interacción medioambiental. Alguien nos lo enseña, o si no nos lo enseña,